En mayo adquiera su dominio.com.org o .net a un precio sin igual. Tan solo 99 pesos por año. Además, aproveche de un plan nano de hospedaje incluido en su contratación. Suempresa.com, líder de web hosting en México. Las heridas pueden ser físicas o mentales, pero el crimen deja cicatrices en todo lo que toca. Aunque los factores que lo generan son complejos, este crece cada día como un cáncer que consume a nuestra sociedad. Esto obliga a los agentes de la ley a auxiliarse de métodos científicos modernos, como la psicología y la criminalística. La guerra parece no tener final, pero una cosa es cierta: puedes correr, pero no esconder. Esto es Testigos del Crimen, con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Frecuencia Cero, la otra radio. Y ya estamos aquí en Testigos del Crimen. Estamos muy contentos, muy emocionados porque estamos cumpliendo un año con ustedes. Así es. En donde los hemos acompañado en esta mesa. Roberto Coria. Y Guadalupe Gutiérrez. Y bueno, los controles también lleva un año compartiendo, conviviendo y apoyándonos el buen canciller René Palacios Gallín. Exacto, saludos René. Que también lo felicitamos, bueno, porque ha sido una labor maratónica. Ajá. Si ustedes escuchan estos programas tan maravillosos es por su fabuloso apoyo y conocimiento. Así es, quien tiene una matraca y un gorrito de fiesta ahí tras los cristales. Gracias por todo, René. Y pues, Guadalupe, muchas felicidades por haber alcanzado esta meta, este primer año. Por supuesto, estamos contentos, felicidades. Gracias, y pues a todos ustedes, como dice Lupita, un agradecimiento enorme por hacer posible que hayamos llegado a este momento. Lupita, para celebrar esta ocasión tan especial tenemos pues una actividad, una fiesta para todos nuestros amigos de Testigos del Crimen aquí en la Ciudad de México. Sí, porque además, como ustedes lo han podido escuchar durante un año, tanto a Roberto como a mí, nos encanta el cine. Por supuesto. Fascina. Y bueno, pues vamos a celebrarlo precisamente viendo cine, disfrutando palomitas y platicando acerca de las películas. Y vamos a hacer un maravilloso maratón de cine que lleva por título Crimen, Cámara, Acción. ¿Y qué películas vamos a ver, Roberto? Vamos a ver una selección bastante interesante que incluye cintas como La Condesa Drácula, basada en el caso de Elizabeth Bathory, una película inglesa de la casa Hammer con Ingrid Pitt, una curiosidad muy interesante, El Inquilino de Alfred Hitchcock de 1927, una película muda, tal vez la primera hecha sobre Jack el Destripador. Tendremos Compulsión con Orson Welles, basada en el caso de Nathan Leopold y Richard Love, que es precisamente el que nos ocupa en esta ocasión, Lupita. Por supuesto. Vamos a proyectar durante el receso el documental Ed Gein, el carnicero de Plainfield. Vamos a seguir con Las Poquianchis de Felipe Casals. Por supuesto, teníamos que tener la presencia de México, una película hecha en 1976. Y de ahí, bueno, pues vamos a platicar con ustedes en una mesa bastante agradable y cordial. Vamos a invitar a nuestros compañeros de Cinemanet, Carlos del Río y Roberto Ortiz, para platicar acerca de todas estas películas. Y también nos acompañará nuestro director Edgar Luna. Así es. Y bueno, obviamente Roberto Coria y su servidora Guadalupe Gutiérrez. Y bueno, vamos a rematar con Carla, basada en el caso de Karla Homolka. Es una película de Estados Unidos y canadiense del 2006, del director Joel Bender. Y bueno, si quieren la referencia y escuchar un poco más de este caso, está en nuestro podcast Amor de Locos. Así es. Y pues la cita es el próximo como sábado 25 de noviembre del 2006, como ya decíamos, a las 10:30 de la mañana, en Casa del Lago Juan José Arreola de la UNAM, Antiguo Bosque de Chapultepec, primera sección, con una entrada peatonal y vehicular por la puerta de acceso al zoológico de Chapultepec sobre Paseo de la Reforma. Pueden llegar muy fácilmente por el Metro Auditorio, solo caminan unos pasos y ya están en Casa del Lago Juan José Arreola de la UNAM. La entrada es absolutamente libre, no va a costar un solo quinto, y pues ojalá que puedan acompañarnos para intercambiar todas las experiencias, todas las anécdotas que han surgido en este primer año de Testigos del Crimen. Por supuesto, y además estaremos muy contentos de
participar con ustedes, esta alegría, porque además, gracias a ustedes, queridos escuchas, estamos cumpliendo un año. Así es. Y fíjate, Lupita, que quiero que leamos algunos mails muy rápidamente de amigos que nos han escrito de varias partes. Primeramente tenemos a Mauricio Sacur de Montevideo, Uruguay. Mauricio, muchísimas gracias por escucharnos. Esperamos seguir acompañándote en el camino a tu trabajo, como nos mencionas. Muchas gracias por escribirnos. Por supuesto, y también tenemos un comentario que nos llega desde Celaya, Guanajuato. Que cómo se extraña la cajeta, qué rico. Ay, sí, Guanajuato y las es un fresas. estado, y Guanajuato es un estado precioso. Precioso, a mí me encanta. Y nos escribe desde ahí Jaime Torres, le agradecemos sus comentarios y nos sugiere hacer algo acerca de Adolf Hitler, uno de los más grandes homicidas y genocidas del mundo. Pues como calentamiento ya pudieron escuchar nuestro podcast dedicado a Joseph Mengele, el médico de la muerte, ¿no? Y sí, no descartamos hacer esto en emisiones próximas, ¿no? Por supuesto, entonces estaremos muy al pendiente de todos ustedes y yo quiero mandarles un cordial saludo a las secretarias Carla, a Isabel y a Leti de la Universidad Intercontinental, quienes muy amablemente nos han seguido durante casi todo este año y bueno, siempre he recibido de ellas una palabra muy cordial y un gran apoyo. Entonces, muchísimas gracias por seguirnos escuchando. Perfecto. Y pues Guadalupe, como anticipábamos al leer el programa de este maratón de cine, hoy nos ocupa un caso muy interesante, el caso de Nathan Leopold y Richard Loeb, una pareja que pues se vanagloriaba de su intelecto superior. ¿Qué sucede cuando la inteligencia se convierte como en el sustento de nuestra estima? Bueno, en primer lugar, la parte intelectual siempre ha sido vanagloriada, Roberto. Hemos de recordar, por ejemplo, vamos a retroceder un poco en la historia, en nuestra historia, y vamos a vernos en esos años de escuela, el kinder y sobre todo la primaria, porque el kinder, bueno, todavía vamos a chacotear, ¿no? Y a ser muy felices jugando y pintando. Pero ya la primaria, en donde aparentemente las cosas empiezan en serio, porque tenemos que aprender a leer, a escribir, a hacer los números y a sumar, a restar, etcétera, empieza una gran división entre los burros, los tontos o los torpes, y los inteligentes, los sabios, los cerebritos, y todas las acepciones que se sepan, nerd, matado, en fin. Por cierto, un saludo rápido a todas mis maestras de la primaria, Plutarco Elías Calles, un saludo a todas ustedes, queridas maestras. Que gracias a ellas está aquí, ¿verdad? Gracias también. Y bueno, y la pasas bien o la pasas mal, ¿por qué? Porque empieza la división en que eres inteligente, eres listo o eres tonto. Entonces socialmente se le da una preponderancia a un número de calificación para calificarte como persona y eso va determinando mucho la parte de autoestima, porque si sacas 5, pues imagínate, ya está el niño llorando, preocupado, pues lamentando su desdicha, y papá y mamá, bueno, o sea, ya o lo castigaron o le van a pegar en fin, ¿no? Y lo humillan. A veces las palabras son demasiado hirientes. Quizá no es tanto el 5, sino lo que lleva acompañado. O si no, la humillación pública, que significa que te pongan unas orejas de burro y que te sienten viendo al pizarrón en la escuela, ¿no? Es que eso es una práctica muy común, ¿no? Sí, que esperemos que ya en las primarias ya no estén haciendo eso, ¿no? Yo recuerdo que había una maestra que los ponía más bien en el bote de la basura, ¿no? Y te vas y te paras junto al bote de la basura, ¿no? Ojalá que si alguien conoce un caso de estos, lo denuncie. Por favor, ya es maltrato infantil en la escuela. Pero igual, si sacas 10, queda determinado que eres un niño bueno, lindo y listo. Cumplido, en donde se te aplaude y se te vanagloria. Y que además te supone una serie de privilegios, ¿no? Por supuesto, en el mejor de los casos, porque hay gente que saca 10 y tampoco, ¿no? Pero aquellos que le dan este valor lo aprenden. ¿Por qué? Porque también aquí voy a hablar un poquito del conductismo que manejamos. Digo, ahí mis maestros de conductismo en la universidad se han de sentir muy contentos, porque es esta parte de condicionamiento. Son los famosísimos reforzadores positivos, en donde sacas 10, te aplaudo y ¿qué quieres? ¿Una bicicleta? ¿Qué quieres? ¿Te llevo a comer? ¿Qué quieres? O sea,
te regalo algo porque te estoy aplaudiendo. ¿Qué aprenden ellos? Ajá. Que a través de la inteligencia van a poder obtener lo que se les dé la gana. Claro. No necesariamente porque sean inteligentes tal cual. Hay niños que son brillantes, de verdad, con una inteligencia superior fantástica. Y ellos, fíjate que se manejan en un sentido diferente. Sin embargo, cuando se refuerza, es, a través de esto obtengo lo que yo quiero y además tengo contentos a mis papás y me los quito de encima. Entonces es algo interesante. Completamente. Y pues, ¿qué te parece, Guadalupe, si para dar pie a una pausa, lanzamos una pregunta? ¿Un intelecto superior te puede llevar a cometer un delito y a escapar de las consecuencias? Eso lo responderemos después de esta pausa. Si quieres descubrir al asesino, quédate con los testigos del crimen. Frecuencia Cero lleva hasta tus oídos el fútbol americano profesional. Prepárate para disfrutar todos los jueves la emoción de las tacleadas desde la línea de golpeo. A partir del 5 de octubre por Frecuencia Cero, Digital Entertainment Network. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. Regresamos a Testigos del Crimen en nuestra emisión de primer aniversario y lanzábamos una pregunta, Lupita. ¿Un intelecto superior puede cometer o puede llevarte a cometer un delito y a escapar de las consecuencias? Bueno, aquí Leopold y Loeb, lo intentaron. Ajá. Digamos que necesitamos retroceder al 21 de mayo de 1924 para poder comprender este caso. Resulta que un pequeñito de 14 años llamado Bobby Franks, hijo de una prominente familia judía de Chicago, estudiante de la Escuela de Leyes de Harvard, iba camino a su casa cuando un auto se detiene a su lado. Saluda a los ocupantes, los identifica y ellos se ofrecen para darle un aventón. El chico Franks sube libremente al vehículo y no se vuelve a saber de él. La familia Franks, que se encontraba alarmada por su ausencia, acude a la policía. Se dice que en ese momento no encuentran a nadie en la comisaría, pero a la mañana siguiente, al regresar a casa, encuentran una nota, una carta perfectamente redactada a máquina, donde un sujeto que firmaba como George Johnson les decía que su pequeño Bobby había sido secuestrado y pedía $10,000 de rescate y les daba instrucciones muy precisas para su entrega. Sin embargo, lo que los señores Franks no sabían es que en ese mismo momento, antes de pagar el rescate, un inmigrante judío llamado Tony Minkle paseaba por la cañada cercana a Wolf Lake, una área boscosa de Chicago, y en ese momento encontró el cadáver de un chico a nivel de piso. Estaba desnudo, tenía múltiples heridas contusas, tenía quemaduras de ácido para evitar la identificación. Sí, porque esto fue en el rostro. En el rostro, sobre todo, fue una cosa brutal. Y a pesar de que había una dilatación anal en el orificio, es decir, en el orificio anal, el chico no fue violado, pero una escena terrible. Sí, y además lo que se reportó por parte del forense es que él había muerto por asfixia debido a un sofocamiento, o sea, asfixia por sofocamiento tal cual. Exactamente, pequeño breviario forense. Si nosotros recordamos en emisiones previas de Testigos del Crimen, la asfixia es la falta de respiración, ya sea por trastornos en la ventilación respiratoria que impide la oxigenación de la sangre, dando lugar a una hipoxia o una anoxia, es decir, a la carencia de oxígeno. En algunos casos es reversible y en otros no. Hay diferentes tipos de asfixias, que son las clínicas, las mecánicas y las químicas. En todas estas, la asfixia tiene diferentes etapas. Es una muerte muy, muy fea, muy dolorosa, muy desesperante, angustiosa. Es algo muy feo. En la etapa inicial anestésica hay una pérdida progresiva del conocimiento, hay un paro cardiorrespiratorio, hay reflexia, hay dilatación pulmonar, eventualmente todo esto lleva a la muerte, ¿no? El caso concreto de la asfixia por sofocación comprende todos los casos en que existe un obstáculo en el trayecto de las vías respiratorias que impide una adecuada ventilación. Esta obviamente puede ser accidental u homicida.
Esta puede llevarse a cabo a través de obstrucción de los orificios buconasales, por ejemplo, cuando alguien nos pone la mano en la boca, cuando se nos introduce un trapo, una pañoleta o algún pedazo de tela en la boca, almohadas, cuando se nos sofoca con la almohada. Puede ser también causada por la introducción de cuerpos extraños en la boca, es decir, canicas, globos, trozos de carne, eso pasa muy comúnmente en los restaurantes. Sí, puede ser y las canicas ahorita que mencionas, los niños, los pequeños, precisamente cuando sí, se llevan las cosas a la boca, ajá, que aspiran o de repente quieren hablar y al momento de hacer este esfuerzo se les va el objeto, ajá, y les queda en obstrucción precisamente de la laringe, faringe, etcétera. Yo una vez me andaba atragantando con una Halls, pero bueno. Sí, tenemos también que puede ser posicional, es decir, por la hiperflexión del cuello sobre el tórax, o finalmente por enterramiento, es decir, cuando deliberadamente se arroja tierra o piedras o algún material de este tipo sobre la víctima. Y también puede presentarse tanto en derrumbes de edificios, en derrumbes de minas, en terremotos, etcétera, etcétera. Nosotros nos acordamos terriblemente del terremoto del 85, ¿no? Sí, en que, bueno, muchas personas lograron sobrevivir a lo, uh-huh, que fue el derrumbe del edificio, de la casa o del lugar en donde se encontraban en ese momento. Sin embargo, cuando las lograron sacar, habían muerto por sofocación, lamentablemente, ¿no? Además, todo el peso que está obstruyendo el pecho, respirar libremente. Pues el chico Bobby Franks murió por esta causa y sin embargo los investigadores localizaron tal vez la primera pieza que llevaría a la resolución del rompecabezas. Eran unos lentes de aumento encontrados justo al lado del cadáver, unos lentes bastante particulares porque estaban masticados por las patas y era un tipo de lentes del cual solo se vendieron 3 ejemplares en la ciudad, lo cual reducía considerablemente el número de sospechosos. Sí, no, bueno, eso ya ayudaba en gran medida a ver hacia dónde iba a dictar la investigación, ¿no? Exactamente. Pues todas las pistas, todas las líneas de investigación hacían pensar a los detectives que el delincuente o delincuentes era un sujeto o sujetos bien educados, inteligentes, debido a la perfección gramatical de la nota de rescate. Sí, aquí ya tenían 2 pistas con las cuales pudieron llegar hasta los autores del crimen. Exacto. Uno eran estos lentes especiales que fueron perdidos, uh-huh, y lo pongo ahorita entre comillas porque precisamente aquí viene mucha de las claves, sobre todo de tendencia de tipo psicológico, uh-huh, para ver qué pasó y por qué se le olvidaron o por qué se le cayeron a este chico. Así es. Y otra, esta carta escrita en donde siguiendo la pista fue por una máquina portátil, ajá, y en donde precisamente el lenguaje estaba extraordinariamente bien empleado, uh-huh, y lo que denotaba una alta cultura, pero así sobre todo un alto manejo acerca de las situaciones y movimientos, uh-huh, que estaban viviendo, ¿no? Pues fíjate que las pistas condujeron a 2 jóvenes estudiantes de la Universidad de Chicago, Nathan Frudental Lopel Jr., quien tenía 19 años en ese momento, y hacia Richard Loeb, un chico de 18 años, quien también era hijo de una muy acaudalada familia judía de la ciudad. Estos 2 chicos, Lupita, eran brillantes, eran sobresalientes. Eran de lo que se puede llamar como genios, fíjate. ¿Sí? Porque además eran chicos que habían terminado la universidad en un tiempo récord. Uh-huh. Leopold era, si mal no recuerdo, había estudiado leyes, uh-huh, y a mí algo que me sorprendió en alguna ocasión que leí acerca de ellos es que Leopold manejaba a la perfección 15 idiomas. Sí, hablaba fluidamente 15 idiomas. Yo o sea, digo, ¿quién dices, puede bueno, hacer eso? Además de Carlos Voltigua, que falleció, Juan Pablo II, que uh-huh, tenía un acervo de unos 12 idiomas cuando inició el papado, más lo que fue aprendiendo, uh-huh, en sus giras. Bueno, yo en lo personal no conozco a nadie que maneje 15 idiomas, a lo máximo son 5 y ya es impactante, ¿no? Y que lo manejen bien. Uh-huh. Y bueno, mostraba gran dominio de sí mismo, uh-huh, con una desenvoltura sorprendente y además era un experto ornitólogo. Así es. Por otro lado, Loeb, uh-huh, Richard A. Loeb, uh-huh,
fue graduado muy, muy joven de historia en la Universidad de Michigan. Ajá. Y este cuate, bueno, pues era inteligente, era brillante y era un fiel seguidor también y amigo de Leopold, curiosamente, porque él era menor. Así es. Y para todos aquellos quienes no saben qué rayos es la ornitología, perdón, no lo expliqué. Es la ciencia que estudia las aves. Leopold era un frecuente visitante de la zona de Wolf Lake, la zona donde se realizó el hallazgo de Bobby Franks. Y él iba frecuentemente con sus binoculares supuestamente a estar observando pajaritos y toda esta fauna que andaba en la zona. Sí, porque era de irlos reconociendo, son los que escuchan el canto y saben reconocer entre... un petirrojo y un cuervo. Una codorniz y todas esas cosas que, bueno, dicen que es muy relajante, ¿no? Y que te vuelve alguien muy observador. Habrá que probarlo. Que aquí viene lo importante, lo vuelven muy... tranquilo en cierto sentido, es decir, puede postergar mucho la situación, las cosas hasta que el ave aparece o hace algo o canta o hace algo, ¿no? Entonces, tenemos a alguien que era sumamente paciente, con una alta tolerancia a la frustración y buena capacidad de demora. Igual podía estar sentado observando 3 horas y el pajarito no hacía nada. Y era muy paciente, ¿no? Desde esta parte. Entonces ya tenemos ciertos elementos que podían empezar a determinar qué es lo que hacía Leopold con esto, ¿no? Pues fíjate que la policía surgió como sospechoso. Leopold efectivamente dijo que los lentes pertenecían a él, pero que seguramente se le habían caído ahí mientras él estaba visitando la zona. Eventualmente se les interroga por separado, se someten a un interrogatorio muy arduo, aunque con cierto tacto, porque pues eran hijos de familias prominentes. Sin embargo, eventualmente sus coartadas, sus versiones comienzan a entrar en contradicción, y después de que son sometidos a una gran presión por parte de la policía, terminan confesando el crimen. Ellos dicen: sí, matamos a Bobby Franks. Se echan la culpa mutuamente y pues finalmente van a ser expuestos como los autores de este homicidio. Sí, porque aparentemente no había razones reales para cometer ese homicidio. Efectivamente, ellos eran ricos, eran inteligentes, eran bellos. ¿Cuáles fueron sus motivaciones? ¿Pero qué les parece si eso lo platicamos? Después de esta pausa. Si quieres descubrir al asesino, quédate con los testigos del crimen. La revolución ideológica ha comenzado. Frecuencia Cero te invita a cuestionar tus ideas en el único podcast que te mantiene en la mira. Sobreexpuesto. Piensa, decide y actúa. Ya no tienes dónde esconderte. Estás sobreexpuesto. www.frecuenciacero.com.mx/sobreexpuesto. Frecuencia Cero. Digital Entertainment Network. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. Y ya estamos aquí de regreso en nuestro último bloque acerca de este programa de Leopold y Loeb, para ver qué tanto la inteligencia puede llegar a motivar un crimen, sobre todo si no hay razón alguna. Por supuestamente, esos dos tipos se tomaron muy a pecho todas las teorías del superhombre de Friedrich Nietzsche. Planearon todo durante meses con esa paciencia de cazador que tú mencionas. Estudiaron cada escenario posible, estudiaron cada eventualidad que podía surgir, contemplaron varias víctimas y finalmente eligieron a Bobby Franks, que por cierto era vecino de Loeb, como el adecuado para ser el blanco, puesto que venía de una familia rica que podía pagar sin menor problema el rescate. Pero ellos no necesitaban dinero, o sea, realmente ellos no tenían ninguna motivación económica, vaya, no era el rescate. Porque al parecer, bueno, tenían una vida económicamente resuelta. Y además los que iban a buscar talentos, etcétera, estaban muy interesados en ellos dos, porque a los 19, 18 años ya estaban graduados de la universidad, del nivel de college, etcétera, etcétera.
pues obviamente eran buenos partidos y buenos candidatos para, por ejemplo, Leopold para un bufete, ¿no? Pues estudió leyes, Sí. Loeb como historiador para manejar, bueno, toda esta parte de archivos, acervos, etcétera. Entonces, tenían como un futuro consolidado. Muchos dirían, bueno, fue el caprichito de dos niños ricos que en ese momento tuvieron el poder a su alcance. Exacto. Sí, desde una parte. Y desde la otra, fíjate que aquí viene lo interesante. A pesar de haberlo planeado tanto y que le dieron vueltas y fueron pacientes, buscaron a la víctima ideal, porque todo tenía que ser perfecto. ¿Y por qué lo refiero y lo subrayo como perfecto? Porque ellos les hicieron creer y sentir desde que eran pequeños que eran perfectos. Y privilegiados. Por supuesto, y que además con las altas influencias que tenían, no iban a ser tocados. Que estaban más allá del bien y del mal. Exactamente. Si les suena a alguien conocido, solamente coméntenlo. Entonces, tenían todo esto que lo vivían a su favor, y además era con estas influencias filosóficas de Nietzsche, de decir, nosotros somos superiores, que vamos a cometer un crimen y nadie se va a enterar. Aquí es parte de lo que platicábamos, Roberto, de decir, híjole, pues sí, lo planearon tan bien y eran tan fenomenales, brillantes, inteligentes, que lo iban a hacer perfecto. La pregunta es, ¿por qué se le olvidaron los lentes? ¿Por qué cometieron esa estupidez? Bueno, de entrada, ¿no? Cometieron un gran error. ¿Cuál? Secuestrar y matar. Por supuesto, ese es el primer error. el más grande. Pero junto con esto, si era todo tan perfecto, ¿por qué dejó sus lentes? Comentábamos acerca, Guadalupe, no sé si el crimen perfecto. ¿Qué es el crimen perfecto? Yo lo entiendo como aquel del cual nunca se va a enterar nadie, ni las autoridades, ni la sociedad, que va a pasar completamente desapercibido. Entonces a mí me parece difícil pensar que dos tipos tan egocéntricos, con tanta estima fundamentada en su intelecto, pudieran sumirse en el anonimato. Por supuesto, porque además quizá lo que ellos pensaron era en regocijarse, en ver cómo estaba la familia vuelta loca buscando a este pequeño, en cómo estaban las autoridades sin pistas, sin llegar a ningún lado, ni motivarse, bueno, más bien sin buscar un motivo real de por qué secuestraron al pequeño Bobby, etcétera. Y sin embargo ellos cometen dos errores, digámoslo así, fatales. Uno, olvida los lentes, y dos, mandan una carta pidiendo rescate, que no tenía ningún sentido. Completamente. ¿Para qué mandas carta? Entonces, esto desde la parte psicológica, desde el psicoanálisis, sería un acto fallido. Fue un acting, o sea, la persona en realidad, en este caso ellos dos, de verdad querían que supieran lo brillante y lo inteligente que eran. Ya no en un nivel universitario y que les aplaudían, ay no, pues ya qué aburrido, vamos a trascender esto. Entonces, ellos buscaron la forma de mostrar el crimen perfecto, pero que todo el mundo lo supiera, basados en esto que decías acerca de la egolatría y también de la megalomanía que ya estaban siendo presas. Exacto. Y fíjate, me parece algo interesante. Podríamos traducirlo de esta manera: los dos tipos se sabotearon inconscientemente, porque sus intelectos no pudieron resistir la tentación del reconocimiento de haber cometido ese crimen tan terrible. Sí, no había justificación alguna, y sin embargo lo hicieron como para divertirse, lo cual suena todavía más perverso y más terrorífico, ¿no? Y junto con esto, bueno, están que ellos comentaron que habían tenido contacto sexual, que eran pareja, ¿no? En unas ocasiones, y que querían compartir todo esto porque los dos eran así como que punto y aparte del resto de la humanidad. Pues fíjate que la familia de Loeb contrata al pues experimentado abogado Clarence Darrow, un hombre de 67 años en ese momento, quien consigue, basándose en una defensa pues bastante interesante, bastante inteligente, los declara culpables para que no enfrenten a un jurado furioso, y deja en manos del juez el veredicto, que consiste en sentenciarlos a cadena perpetua más 99 años a cada uno por los homicidios. Perdón, por el homicidio de Bobby Franks. Exacto. Entonces, bueno, ellos entran, los
tratan como cualquier reo. Sin embargo, en enero del 36, de 1936, cuando Loeb tiene 30 años, él es atacado en el baño por otro de los presos, ¿no? Que es James Day, y bueno, pues muere por las heridas. Así es. Day, cuando dicen, bueno, pues ¿por qué lo mataste? ¿Por qué lo agrediste? Es que él me intentó atacar sexualmente, y yo lo único que hice fue desquitarme y decirle que conmigo no se metiera. Exacto. Y bueno, pues lo mató. Y lo consideraron como defensa propia. Exacto. Finalmente, en 1958, después de cumplir 33 años de condena, Leopold es puesto en libertad condicional. Termina mudándose a Puerto Rico para escapar de la atención de la sociedad, de los medios, de la prensa, que le dieron un gran seguimiento a este caso, y se muda, como decíamos, a Puerto Rico, donde se casa con una viuda que tiene un negocio de flores, vive una pues existencia tranquila, digamos, hasta que muere de un paro cardíaco en 1971 a la edad de 66 años. Sí, y aquello que curiosamente, fíjate, que tenían, entre comillas, un futuro refulgurante, exitoso, plausible, ambos que sí lo eran inteligentes, eran dos chicos bastante brillantes. Sin embargo, aquí entra nuevamente el inconsciente, se sabotean, quizá sintieron que no podían dar el ancho y entonces se ponen el pie y se tropiezan, bueno, de una forma muy fea, con un cadáver que ellos mismos provocan, ¿no? Entonces, aquello que hubiera sido una vida llena de aplausos se convierte en una vida llena de lamentos. Así es. No de anonimato, porque a fin de cuentas trascendieron y siguen trascendiendo, ¿no? Por supuesto. Los mencionan en muchas partes, se han hecho películas alrededor de su caso. Por ejemplo, la soga de Alfred Hitchcock, Sí. Una película muy interesante de 1948, está inspirada en el caso y en la obra teatral de Patrick Hamilton, una obra muy interesante, ¿no? La propia película que vamos a exhibir en nuestro maratón. Por supuesto, que es la de Compulsión, que está basada en la novela de Meyer Levin, que escribe acerca de este par, y Cálculo Mortal también es otra acerca de más o menos referir a Leopold y Loeb, y bueno, otros programas de televisión que de repente hacen referencia. Entonces, La Ley y el Orden, y Seinfeld, creo que está también, en alguna sesión. también lo mencionan, ¿no? Es un punto de referencia. Entonces, trascienden. Sin embargo, vemos el mito de la inteligencia como aquello que te va a abrir las puertas para absolutamente todo. Así es. Sino, sí te las puede abrir manejando esta inteligencia, pero sabiéndola enfocar hacia dónde. Pues, como moraleja podríamos decir, y para terminar, que la inteligencia no lo es todo en la vida. Por supuesto, entonces hay que hacer otras cosas. Así es. Pues nos despedimos por ahora. Muchos saludos a todos ustedes donde quiera que se encuentren. Y estuvimos con ustedes, Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria, testigos del crimen. Esto fue Testigos del Crimen, con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Mantente en contacto con nosotros en www.testigosdelcrimen.com o al teléfono 2455-5099. Testigos del Crimen, un programa más de Frecuencia Cero, la otra radio. Lo mejor de la radio en la palma de tu mano. Durante todo el mes de mayo en suempresa.com, aproveche y registrar su dominio .com.org o .net a tan solo 99 pesos por año. Un precio inigualable. Internet se ha convertido en la fuente de información más poderosa de nuestros tiempos. No deje que su negocio se quede fuera de la jugada. Contrate su servicio con suempresa.com y disfrute de la experiencia de poner a su negocio en línea de manera rápida, sencilla y a bajo costo. Registre su dominio y reciba un plan anual de hospedaje. Este le brindará todas las herramientas que usted necesita para comenzar con el pie derecho. 20 megabytes de espacio en disco duro, su propio correo electrónico, estadísticas y Webmaker Live son solo algunos de los recursos incluidos en su plan. No importa el tamaño de su negocio, lo importante es que le encuentren. Aumente sus ventas desde ya con su propio sitio web. Registrarlo es muy sencillo. Tan solo ingrese la dirección que desea en el recuadro de consulta, elija entre .com.org o .net para aprovechar esta promoción y listo. Siga unos sencillos pasos.
Con suempresa.com, su negocio en la red hoy mismo. Suempresa.com, líder de web hosting en México.